Como hemos visto en el video pasado, los principales afectados por la aplicación de las reformas borbónicas van a ser los criollos y los indios. ¿Quiénes van a ser los indios? Pues los indios son los nativos americanos. Los españoles van a denominar a todos los nativos americanos como indios en un primer momento y va a ser el concepto que se va a utilizar cuando estos se refieran a estos grupos humanos. De esta manera, los indios van a sentir el peso de la nueva administración borbónica y el peso de los cambios que se van a ir aplicando a lo largo del siglo XVIII. Van a existir múltiples abusos en contra de las poblaciones de indios dentro del virreinato peruano. Si bien es cierto, había una cantidad de leyes que protegían a los indios, la mayor parte del tiempo estas leyes no se cumplían dentro del virreinato peruano. Vamos a tener múltiples denuncias y múltiples informes sobre abusos cometidos contra las poblaciones de indios. Es más, nuestros amigos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dentro de su libro o informe Noticias Secretas de América, van a tener un amplio capítulo en donde van a detallar los abusos y los perjuicios que cometen las autoridades virreinales en contra de los indios, llegando a señalar incluso que la condición del indio era mucho peor que la de los esclavos. Dentro del informe Noticias Secretas de América se va a denunciar, entre otras cosas, la mita minera y el reparto de mercancías. Los corregidores eran los encargados de organizar tanto la mita minera como el reparto forzoso de mercancías, y es a través de estas prácticas que los corregidores se van a ganar un gran odio dentro de las comunidades de indios. Ambas prácticas eran abiertamente contraproducentes a los intereses de los nativos en el Perú. ¿En qué consistía, por ejemplo, el reparto forzoso de mercancías? Pues el corregidor obligaba a los indios a comprar cosas que no necesitaban. De esta manera, los nativos iban adquiriendo una gran deuda. Por lo tanto, ya no solo se tenían que preocupar por juntar dinero para el pago de sus tributos, sino también ahora tenían que pagar los bienes que habían sido obligados a comprar por los corregidores. Por su parte, la mita minera va a ser una forma de organizar la mano de obra de origen prehispánico, pero que los españoles van a reorientar para el trabajo en las minas, sobre todo en la mina de Potosí. Los indios van a temer y odiar la mita minera porque los van a obligar a trabajar hasta casi la extenuación. Es más, una gran cantidad de nativos que salían de los pueblos a cumplir su mita minera en el Cerro de Potosí, por ejemplo, que era una mina de plata, nunca más van a volver a sus comunidades. ¿Por qué? La mita minera se desarrollaba entre arduas jornadas laborales y los trabajos dentro de los socavones de Potosí no eran del todo seguros. Por eso es que ir a la mita minera generalmente era motivo de una gran cantidad de muerte por parte de los nativos que acudían a trabajar a estos sitios. Otros lugares a donde los indios eran obligados a ir a trabajar eran las haciendas, estancias y obrajes. Centros de producción muy importantes dentro del virreinato que se beneficiaban precisamente con la mano de obra indígena. Aquí también vamos a tener condiciones laborales muy extenuantes y se van a castigar de manera severa a aquellos nativos que no realizaban bien su labor o que simplemente no querían trabajar de manera obligatoria. Como verán, los indios van a sufrir múltiples abusos dentro de estas formas de organización del trabajo que se realizaban dentro del periodo virreinal. Dentro de los pueblos de indios, los españoles van a seguir respetando a la antigua nobleza prehispánica. Estos indios nobles van a ser conocidos como curacas o caciques, que precisamente tenían su condición de noble desde antes de la llegada de los españoles. Sirvieron como nexo entre los indios cédula o indios del común y la administración virreinal. La mayoría de estos caciques van a trabajar de manera estrecha con los corregidores, ya que ellos se van a encargar junto con los caciques de organizar, entre otras cosas, la mano de obra y la mita minera. Hay que recordar que estos caciques no pagaban el tributo indígena, que era un tributo que pagaban todos los indios dentro del virreinato peruano, pero que estas personas, por su condición de noble, no lo pagaban. Muchos de estos caciques o curacas
van a tomar conocimiento y van a ser testigos de muchos de los abusos que se van a cometer en contra de las poblaciones de indígenas. Y por eso es que en un primer momento ellos van a ser los primeros en elevar una serie de quejas y una serie de denuncias a la administración española sobre los abusos que están cometiendo las autoridades españolas. Precisamente estos caciques y curacas, que en muchos casos no van a encontrar en la administración española una forma de solucionar sus problemas, van a tomar la medida de levantarse en contra de la administración. Por eso es que a lo largo del siglo XVIII los principales cabecillas de los levantamientos indígenas van a ser los curacas o caciques. No obstante, no todos los curacas o caciques se van a levantar en contra de la administración española. Es más, vamos a tener la importante labor de varios curacas y caciques dentro del virreinato peruano que se van a plegar a los intereses de la corona y van a luchar de manera abierta en contra de los nativos rebeldes. La mayoría de estos caciques que se levantan en contra de las rebeliones indígenas lo van a hacer buscando mayores privilegios para ellos y sus familias, y además aumentar el prestigio dentro de la administración virreinal. De esta manera, los abusos que ya existían dentro del virreinato peruano, sumado a la aplicación de las reformas borbónicas, va a ser un caldo de cultivo para el descontento y los primeros intentos de rebeliones abiertas por parte de las comunidades nativas en contra de la autoridad virreinal. A lo largo del siglo XVIII vamos a tener múltiples levantamientos indígenas en contra de los estancos, en contra del aumento de impuestos y en contra de una gran cantidad de medidas que van a ser aplicadas a lo largo del siglo XVIII en el contexto de las reformas borbónicas. En este video vamos a hablar de un levantamiento que se va a originar aquí nomás cerquita, en la ciudad de Lima, particularmente en la zona de Amancaes y luego en Huarochirí. Para un siguiente video hablaremos de otros dos importantes levantamientos indígenas, que va a ser el de Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal, en la Selva Central, y como no, del gran Túpac Amaru II en el Cusco. 21 de junio de 1750, el virrey conde de Superunda se entera de noticias preocupantes para los intereses españoles dentro del virreinato peruano. Un clérigo había logrado acceder a una valiosa información que ponía en peligro la seguridad de las autoridades limeñas y también las del puerto del Callao. ¿Qué es lo que sucede? Un esclavo africano había contado bajo secreto de confesión todos los detalles del plan. Y por esto, este clérigo, ni corto ni perezoso, fue a dar aviso a las autoridades. Una vez que las autoridades virreinales se enteraron de lo que estaba pasando, ordenan vigilar a los supuestos cabecillas de este intento de levantamiento. El 24 de junio de 1750, como todos los años, se desarrollan las festividades de Amancaes. Amancaes, sí, la que está acá en el Rímac, muy cerca de la ciudad de Lima. Ahí los conspiradores se van a reunir y en ese lugar se van a capturar a los conspiradores el 26 de junio de 1750. Se logra capturar a 3 personas y luego de una serie de interrogatorios, estas personas van a dar los nombres de otras 8 personas más, llegando a capturarse a 11 personas que van a ser los que van a ir detallando luego de los interrogatorios los planes que tenían para la captura de la ciudad de Lima y la expulsión de sus autoridades. ¿En qué consistía el plan? Pues básicamente en tomar la ciudad de Lima el día 29 de septiembre. ¿Por qué 29 de septiembre? Porque eran las festividades a San Miguel Arcángel. Ese día los indios que participaban dentro de las procesiones podían utilizar armas. Por lo tanto, era un intento para pasar desapercibidos hasta que se inicie el levantamiento. Al parecer, ya se había coordinado con una gran cantidad de curacas de los alrededores de Lima para que apoyaran el levantamiento. Esperaban que los indios de los barrios de indios que habitaban dentro de Lima se plegaran al levantamiento y que también los africanos, es decir, los esclavos, pudieran también participar del mismo, ya que muchos de estos líderes habían prometido que se les iba a dar la libertad.
De la misma manera, se iba a enviar a 500 hombres armados hacia el Callao para que capturen el presidio de ese lugar y capturen obviamente el puerto. Es importante recordar que la ciudad de Lima y el Callao se venían reconstruyendo de un terremoto ocurrido en el año de 1746, que fue uno de los terremotos más desastrosos de toda la historia del Perú y de Lima en particular. Por lo tanto, probablemente los conspiradores hubieran tenido esto en cuenta para poder capturar tanto el Palacio del Virrey como el presidio del Callao de una forma mucho más sencilla. Dos personas van a lograr escapar de las autoridades virreinales y se van a refugiar en la Sierra de Lima. Uno de ellos va a ser Francisco Jiménez o Francisco Inga, que de acuerdo con Vargas Ugarte decía ser descendiente de la antigua nobleza incaica. Precisamente este señor va a ser el que va a liderar un movimiento rebelde en la zona de Huarochirí. Y a finales de julio de 1750, los indios de Huarochirí, liderados por sus respectivos curacas, van a tomar el poblado, derrotando a los criollos y españoles que estaban en ese lugar. Rápidamente se van a pedir ayuda a los curacas que se encontraban a los alrededores de Huarochirí para que puedan ayudar en el levantamiento. Sin embargo, la rápida respuesta de las autoridades virreinales va a hacer que esta rebelión sea rápidamente sofocada. Se van a enviar compañías de hombres tanto a pie como a caballo para derrotar a los rebeldes. Y de la misma manera se va a contar con el importante apoyo de curacas que, en lugar de prestar su apoyo a los rebeldes en Huarochirí, deciden apoyar a la administración virreinal. De esta manera, una potencial rebelión que pretendía conmover a toda la zona centro, tanto de la costa como de la sierra del país, va a ser rápidamente derrotada. Esta conspiración y posterior rebelión de los indios de Huarochirí va a ser uno de los tantos que se van a producir a lo largo del siglo XVIII y particularmente durante la segunda mitad de este siglo. Es importante señalar que mientras se estaba desarrollando los eventos en Huarochirí, se estaba produciendo la rebelión de Juan Santos Atahualpa. No hay ningún indicio que nos indique que ambas rebeliones hubieran estado coordinadas, pero lo más probable es que los indios del Huarochirí sí supieran lo que estaba pasando en la zona de la selva central. En el próximo video hablaremos un poco más de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. De la misma manera hablaremos de la rebelión del gran curaca de Tinta, Túpac Amaru II. La rebelión de Túpac Amaru II va a conmocionar toda la zona de la Sierra Sur, particularmente el Cusco y también el altiplano peruano boliviano. Precisamente en esta zona la violencia va a ser muy fuerte, tanto de los nativos rebeldes como de las autoridades virreinales enviadas a sofocar los levantamientos. Como va a señalar Charles Walker, por ejemplo, la violencia va a irse incrementando incluso después de la muerte de Túpac Amaru, cuando Diego Cristóbal Túpac Amaru dirija el movimiento en el Cusco y Túpac Katari dirija la rebelión en el altiplano. Pero eso será motivo del siguiente video. Si les gustó la información, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Este fue su amigo El Oso Historioso.